Era un pequeño inhalador de pegamento que perdió a su madre y se obsesionó con las chicas zombie para sobrellevarlo. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra un libro sobre resurrección y crea una poción zombie, pero accidentalmente transforma a la chica más popular en una zombie que se enamora de él. Todo comienza con Chihiro viendo su película de zombies favorita y fantaseando con arriesgarlo todo por su único y verdadero amor, una chica zombie. Así había sido desde que perdió trágicamente a su madre y le costaba seguir adelante con el resto de su familia. Sin embargo, con el tiempo encuentra consuelo en un gato callejero que adoptó, llamado Babu, pero incluso eso le es arrebatado cuando un día Truck-kun envía a Babu al cielo también. Después de enterrar a Babu, Chihiro se siente harto de perder a sus seres queridos cuando de repente recuerda un misterioso libro que encontró en casa de un pariente. Rápidamente encuentra el libro y, tras hojear sus páginas, se da cuenta de que es una receta para una poción de resurrección. Con esto, desentierra el cuerpo de Babu y se dirige a un hotel abandonado donde espera traer a Babu de vuelta, aunque sea como un zombie. Después de días intentando crear la poción, se da cuenta de que la página con el ingrediente más importante está dañada. Por suerte, puede deducir que es algún tipo de planta venenosa, así que prueba muchas, pero todas fallan. De repente, oye a alguien gritar fuera, así que corre a una ventana y se sorprende al ver a Ria maldiciendo en un viejo pozo. Curioso, Chihiro abre una soda y observa cómo Ria le ruega a Dios que impida a su padre tomarle fotos sin armadura de trama. El padre de Ria, Dan, era un maniático del control que la obligaba a hacer poses extrañas sin armadura de trama en todos sus cumpleaños para poder tomarle fotos espeluznantes de sus atributos. Cuando creció, intentó enfrentarse a él, pero él empezó a ir tras cualquiera que intentara acercarse a ella, así que se dio cuenta de lo impotente que era y se obligó a seguir posando para que dejara de hacer desaparecer a la gente. Al oír esto, Chihiro dejó caer la botella de soda por la impresión, y Ria finalmente lo nota. Minutos después, ambos se sientan en un silencio incómodo en el hotel, hasta que Ria le ruega que no le diga a nadie, y está dispuesta a hacer lo que él quiera. A medida que ella se acerca, él le echa un vistazo a sus atributos y se da cuenta de por qué a Dan le gusta tomarles fotos, pero le dice a Ria que no se avergüence. Sin embargo, ella aún desea que alguien la desviva para poder renacer en una vida mejor. Justo entonces, Ria le pregunta por qué estaba en el hotel para empezar, así que él le explica su plan para devolverle la vida a Babu. Cuando admite que es un poco egoísta, ella dice que no lo es, ya que Babu era muy querido para él. Al momento siguiente, Chihiro le recuerda cuando prometió hacer cualquier cosa y le pregunta si puede convertirse en su rata de laboratorio zombie, ya que ya odia su vida. Ria se queda en shock al oír esto, pero Chihiro se ríe porque solo era una broma. Ria le pregunta a Chihiro si tiene novia, pero él dice que solo le interesa salir con chicas zombie. Ella decide burlarse de él y le pregunta si asumiría la responsabilidad si ella se convierte en zombie, pero Chihiro se pone rojo como el trasero de un mono, así que ella le dice que lo piense antes de irse. La tarde siguiente, ella regresa al hotel para ayudar a Chihiro, pero se pregunta por qué aún no lo ha terminado. Después de contarle sobre la página dañada en la guía, él explica cómo pasó los últimos días probando cada planta venenosa que pudo conseguir y fallando miserablemente. Al momento siguiente, Ria le dice que espere y sale corriendo a buscar algo, así que Chihiro decide mantenerse ocupado, pensando que debe ser algo importante. Horas después, se pregunta por qué no ha regresado y decide ir a echar un vistazo, solo para verla a punto de resbalar por el borde de un acantilado. Él corre inmediatamente y logra agarrarla justo cuando está a punto de caer. Momentos después, vuelven adentro, y Chihiro finalmente le pregunta a Ria si tiene un defecto cerebral, porque literalmente pudo haber perdido la vida. Sorprendentemente, ella afirma que no habría sido un problema porque él la habría devuelto a la vida, y esto hace que Chihiro se dé cuenta de lo trastornada que está su mente. También le pregunta por qué estaba escalando un acantilado tan peligroso para empezar. Así que Ria explica que las flores que crecen alrededor del árbol son extremadamente venenosas. Chihiro se sorprende porque la flor de hortensia es muy común, entonces Ria explica que se usa en el escudo de su familia, y Dan siempre le advirtió que nunca comiera las hojas porque pueden enviar a un hombre adulto al más allá en minutos. Después de recordar que su abuelo Yogaru suele comer las hojas, Chihiro decide confiar en Ria, ya que no tiene mucha opción. Minutos después lo completa, pero mientras se gira para agarrar el cuerpo de Babu, Ria desliza un poco de la poción en una pequeña botella que trajo consigo. Después de verter el resto de la poción por la garganta de Babu, Chihiro espera la resurrección, pero rápidamente se da cuenta de que es un fracaso, así que decide recogerlo todo por la noche. Una vez fuera, Ria sugiere intentarlo de nuevo mañana, pero Chihiro decide rendirse y dice que no es justo para Babu. Ria inicialmente se molesta porque esto significa que no podrán pasar tiempo juntos de nuevo, pero ella oculta el dolor y promete venir al funeral de Babu más tarde.
Mientras Chihiro se aleja, nota que ella se torció el tobillo, así que hace lo que todo caballero haría y la carga como si nada mientras ella se retuerce como si acabara de conocer al príncipe encantador. Después de dejarla en el asiento trasero, conduce hasta la finca de su familia, pero ella le hace detenerse en las afueras y dice que usa un camino secreto para entrar y salir. Ante esto, Chihiro se va y Ria se escabulle sin darse cuenta de que Dan ha estado observándola todo este tiempo. Justo cuando llega a la puerta trasera, él la llama y le apaga el cerebro con una bofetada brutal. Mucho más tarde, Chihiro decide preparar la tumba de Babu, pero al mismo tiempo, su prima de gran trama, llamada Renko, está usando la casa de baños a su lado. Ella lo oye y saca la cabeza por la ventana para preguntar dónde ha estado, pero él se sorprende al ver casualmente sus melones y le pregunta por qué está aquí. Después de recordarle que ella viene cuando quiere, suben a su habitación y ella se viste antes de exigir saber por qué ha estado escapándose solo los últimos días. Chihiro inmediatamente inventa una mentira sobre dar largos paseos solo, pero Renko le dice que detenga el cuento porque solo empezó a desaparecer después de lo que le pasó a Babu. Después de ver la nevera, la agarra y lo aparta mientras intenta abrirla. Al momento siguiente, Babu salta y se pierde en la noche, dejando a Renko traumatizada, mientras Chihiro se emociona porque la poción realmente funciona. Mientras tanto, Ria está teniendo la peor noche de su vida, porque Dan decidió sacarla de la escuela después de casi romperle los pómulos. Sin embargo, en lugar de llorar hasta quedarse dormida, decide acabar con todo y bebe cada gota de la poción que robó antes de caer en la cama y esperar su último aliento. Al día siguiente se despierta y se confunde porque no debería haber sobrevivido a tanto veneno. Rápidamente se prepara para la escuela y se une a sus padres para desayunar. Cuando su madre, Aria, le pregunta por qué intentó escabullirse, ella inventa una excusa tonta para evitar la verdad. Pero a Aria solo le importa cómo las acciones de Ria afectan su imagen como directora de la escuela. Dan le impide levantarle la voz a Ria, pero luego ella se marcha furiosa sin comer nada. Dan aprovecha rápidamente la oportunidad para disculparse por la paliza, pero Ria le dice que no se moleste porque lo ha aceptado como resultado de su desobediencia. Al oír esto, el corazón de Dan se acelera, así que le acaricia la cara y dice que él es el único capaz de protegerla. Justo entonces, él nota su uniforme y le recuerda que será educada en casa. Mientras el mayordomo aparece para hablar con él, Ria se va, pero decide escuchar a escondidas su conversación. Entonces se entera de que planean literalmente cortarle los testículos a Chihiro. Mientras todo esto sucede, Chihiro sigue delirando de emoción por el hecho de haber devuelto la vida a Babu. Renko, por otro lado, está preocupada de que él haya abierto una puerta al inframundo. Pero después de ver que a su hermana pequeña, Miro, no le molesta en absoluto, ella pregunta por qué. Miro entonces admite que nunca esperó que su estúpido hermano lograra una resurrección zombie. Después de que Chihiro les dice que se centren en el hecho de que acaba de descifrar el código de la vida eterna, Renko señala la mirada de no muerto en los ojos de Babu. Cuando Chihiro dice que Babu solo necesita un poco de purpurina, Renko se asusta de verdad y le dice al lunático obsesionado con los zombies que podría haber hecho de The Walking Dead una realidad para todos. Chihiro finalmente empieza a entender el riesgo que implica que Babu sea un zombie, pero en este momento Babu sale corriendo. Chihiro lo persigue inmediatamente y después de ver que Renko también lo sigue, le dice que se meta en sus propios asuntos. Renko responde que solo lo está cuidando porque él claramente no tiene suficientes neuronas para tomar decisiones racionales. Justo entonces, Babu entra en un desagüe pluvial, así que Renko se detiene pensando que la persecución finalmente ha terminado, pero Chihiro se mete para encontrarlo. Casi al mismo tiempo, Ria se escabulle de la casa de nuevo para salvar a Chihiro de Dan, y Aria, que la había estado observando todo este tiempo, decide ir a mantenerlo distraído. Para entonces, Renko acaba de seguir a Chihiro al desagüe pluvial, pero finalmente se queda atascada. Así que Chihiro sigue a Babu hasta que terminan en el hotel abandonado. Mientras él empieza a preguntarse por qué Babu parece estar conectado al hotel, su amigo de la escuela Yasutaka acepta que nunca conseguirá a Kitty en esta vida. Así que decide darle backshots a otro amigo llamado Mogi. Afortunadamente, Ria aparece justo a tiempo para salvar tus ojos del horror, pero cuando ella pregunta por Chihiro, Yasutaka se congela en shock y se pregunta cómo demonios lo conoce. Ria finalmente le dice que no se preocupe y se va a buscar a Chihiro por su cuenta, pero el mayordomo la ve en la carretera y llama a Dan para preguntarle si debería llevarla de vuelta a casa. Dan entonces le dice al mayordomo que la siga porque podría llevarlos hasta Chihiro. Cuando Ria finalmente llega al hotel, Chihiro encuentra a Babu masticando las hojas que usó para perfeccionar la poción. Después de recordar que este es el mismo lugar donde salvó a Ria el otro día, la ve en el acantilado y se pregunta qué podría estar haciendo allí a esa hora del día. Al momento siguiente, Dan aparece y promete perdonar a Ria si deja de hacer lo que sea que esté haciendo y lo sigue de vuelta a casa. Mientras intenta agarrarla, ella le aparta la mano de un manotazo y dice que él tiene que dejar de actuar como si ella fuera su propiedad.
Mientras Chihiro observa, Dan le pregunta a Ria si solo quiere libertad para salir cuando quiera, o si quiere experimentar el amor con un perdedor como Chihiro. Ria se congela, incapaz de darle una respuesta, pero esto le dice a Dan todo lo que necesita saber, así que le agarra la mano para llevarla a casa. Mientras Ria empieza a forcejear con él, Babu corre a ayudarla y al verlo, Dan se aterroriza porque es alérgico a los gatos. Él inmediatamente le dice a Ria que se aparte, pero ella lo ignora para mirar más de cerca a Babu. Al darse cuenta de que la poción de Chihiro funcionó, se emociona, pero luego Dan intenta golpear a Babu. Ria intenta bloquearlo, pero es empujada por el borde. Mientras todos observan con horror, ella se zambulle de cabeza en un tocón de árbol que le desgarra las entrañas y se desangra hasta morir. Chihiro corre rápidamente y se derrumba al ver su cuerpo destrozado. Después de recordar su promesa de traerla de vuelta como zombie, se asusta porque en realidad nunca planeó llevarlo a cabo. Mientras le da la espalda, la oye llamarlo sutilmente por su nombre y se gira para ver a Ria levantándose con sus entrañas saliéndose. Ella se acerca lentamente y le recuerda que él prometió asumir la responsabilidad si alguna vez se convertía en zombie. A pesar de estar aterrorizado, Chihiro acepta, así que ella cae en sus brazos, mientras el mayordomo se convence de que Dios acaba de darle a Ria una segunda oportunidad. Mientras Dan se siente abrumado por la culpa de asesinar a su propia hija, el mayordomo le dice que mire. En el momento en que ve a Ria de pie, corre para llevarla al hospital, pero ella le aparta el brazo y dice que él no tiene ningún derecho sobre ella porque su hija ya no existe. Más tarde ese día, él se deprime y se encierra en el baño, mientras la criada empieza a difundir rumores sobre cómo Ria se escapó de casa para huir de su obsesión psicótica. Justo entonces, Arya los oye y pide una explicación, así que ellos explican cómo Dan afirmó que Ria se ha negado a volver a casa, mientras ella se dirige inmediatamente al baño para hablar con él. Las criadas notan que apesta a vodka y siguen chismorreando sobre cómo empezó a recibir por el lado porque Dan dejó de darle back shots. Un par de minutos después, Arya irrumpe en el baño y exige saber de qué han estado parloteando las criadas. Pero Dan está completamente delirante y sigue murmurando sobre Ria abandonándolo. Afortunadamente, el mayordomo explica que Ria se ha negado a volver y ahora se queda con Chihiro. Al oír su nombre, Dan recuerda cómo Ria se fue con Chihiro y se convence de que solo tiene que ocuparse de su pequeño novio para traerla de vuelta a casa. Así que se levanta del baño para empezar a hacer planes mientras Arya mira fijamente el sable de carne con el que sueña cada noche. Para entonces, Chihiro está intentando averiguar cómo Ria se está cosiendo a sí misma con tanta facilidad. Así que ella explica las clases de costura obligatorias que todos toman en su escuela. Después de completar las puntadas, se emociona porque ya no puede sentir dolor, pero Chihiro la agarra y le pregunta cómo puede estar feliz después de todo lo que acaba de pasar. Cuando de repente dice que es la primera vez que está en la habitación de un chico, Chihiro empieza a pensar que perdió algunas neuronas en la caída. Mucho más tarde saca la cabeza por la ventana para contemplar la vista y Chihiro lucha por no quitarle los ojos de encima a su camión de volteo. Cuando de repente lo llama para ver a Babu, Chihiro nota que sus ojos finalmente han vuelto a la normalidad, pero Ria siente más curiosidad por la voz de Babu y pregunta si es un efecto de la solución zombie. Después de que Chihiro explica que Babu siempre ha tenido una voz extraña, Ria le dice que Babu realmente ama el árbol en el que está sentado. Esto hace que Chihiro se dé cuenta de que ella puede entender a Babu, pero mientras se pregunta qué más podría ser diferente en ella, ella nota su mirada espeluznante y le pregunta si preferiría que fuera como los zombies que ve en las películas. Él ignora esto y le pregunta si realmente está bien con ser una zombie. Y después de decir que sí, Ria le recuerda que asuma la responsabilidad de su nueva vida. Chihiro finalmente decide preguntar qué quiere decir con asumir la responsabilidad de su vida. Pero en lugar de una respuesta directa, Ria le pide que la lleve a todos los lugares bonitos de la ciudad para que finalmente pueda experimentar una vida normal. Después de recordarle que no hay nada normal en su estado actual, Chihiro le pregunta a Ria si vivir una vida normal es realmente todo lo que quiere. De repente, Ria lo agarra y le pregunta si hay algo malo en eso. Pero antes de que él pueda responder, ella empieza a acercarse para un beso. Sin embargo, Renko aparece y empieza a gritarle a Chihiro por abandonarla. Mientras saca la cabeza para responder, esconde a Ria y le dice a Renko que no entre. Chihiro le dice a Ria que se quede adentro y se van a encontrarse con Renko, mientras Ria se pregunta por qué de repente siente ganas de besarlo. Minutos después, Chihiro lleva a Renko a un río y se disculpa por abandonarla antes de decirle que ya no se preocupe por Babu. Ella finalmente deja de echar humo, pero mientras ambos se sientan para hablar las cosas, Yasutaka llama a Chihiro mientras corre hacia ellos.
Chihiro inmediatamente intenta huir, pero Yasutaka cae de rodillas y ruega conocer a Ria. Al oír esto, Renko recuerda cuando él le preguntó sobre Ria días atrás y pregunta si es por esto, pero Chihiro niega incluso conocer a Ria y dice que solo se encontraron por casualidad. Mogi entonces dice que deberían estar emocionados por Chihiro porque debe haber renunciado a su obsesión con los zombies si se enamoró de Ria. Al oír esto, Chihiro decide guardarse la verdad porque podrían asustarse si explica lo que realmente pasó. Mientras tanto, Ria se ha cansado de intentar averiguar quién es Renko para Chihiro, así que decide tomar un baño. Sin embargo, después de abrir el agua, se da cuenta de que no puede distinguir si el agua está caliente o fría, pero decide centrarse en el hecho de que finalmente puede ducharse sin que Dan la observe en secreto. Mientras empieza a jugar con el juguete que encontró, Yogaru entra de repente. Ria rápidamente cubre lo bueno para proteger su frágil cerebro, pero Yogaru de repente se abalanza y desesperadamente intenta agarrar sus pasteles mientras la llama Sada. Ria finalmente logra escapar y cierra la puerta del baño con Yogaru aún dentro antes de correr a la habitación de Chihiro. Justo entonces Miro regresa y Yogaru también intenta agarrar sus tramas, pero ella lo detiene fácilmente y le pregunta por qué sigue llamándola Sada cuando el nombre de su difunta esposa era Kyo. Para entonces, Ria ha empezado a cuestionar sus decisiones de vida y se pregunta si las espeluznantes sesiones de fotos de cumpleaños de Dan son mejores que recibir un ataque sorpresa del abuelo psicópata de Chihiro. Mucho más tarde, Chihiro finalmente regresa y se sorprende al verla abierta de piernas en el suelo, así que se apresura a cubrirla y le advierte del riesgo de resfriarse. Después de que ella le recuerda que los zombies no pueden enfermarse, él se da cuenta de que ni siquiera ha aprovechado esta oportunidad para aprender cómo es ser un zombie. Empieza preguntándole a Ria si le duele la barriga, pero ella le recuerda que no tiene mucha barriga debido al accidente. También le dice que ha sido mucho más difícil mover su cuerpo que cuando se transformó por primera vez. Chihiro entonces mira más de cerca sus brazos y se da cuenta de que su cuerpo todavía se está descomponiendo, lo que básicamente significa que pronto será incapaz de moverse. Después de llevar a Ria a su cama, Chihiro la cubre y decide pasar la noche en el templo. Sin embargo, después de minutos de luchar por conciliar el sueño, sigue obsesionado con una forma de evitar que el cuerpo de Ria se descomponga. Temprano al día siguiente se dirige a la habitación de Miro para pedirle un libro sobre embalsamamiento que una vez la vio leyendo. Después de explicar que una amiga suya lo tomó prestado recientemente, Miro le pregunta por qué de repente está interesado en preservar cuerpos, pero Chihiro le dice que lo olvide. Minutos después, dibuja un cartel para mantener a todos fuera de su habitación y enciende el aire acondicionado para preservar el cuerpo de Ria el mayor tiempo posible. Luego le presta mucha atención, esperando rastrear cualquier ligero movimiento, pero su padre, Dun, de repente lo llama. Sobresaltado, Chihiro bloquea el cuerpo de Ria y dice que saldrá en un par de minutos antes de darse cuenta de que dejar a Ria en su cama fue una tontería. Rápidamente crea una cama improvisada en el armario, pero mientras intenta moverla, resbala con una de sus películas y termina en una posición con la que vírgenes como tú han estado soñando durante años. Justo entonces Dune lo llama de nuevo, así que rápidamente coloca a Ria en el armario y explica que su rigidez debería desaparecer antes del anochecer. Después de oír sus entrañas pidiendo comida, también promete conseguirle algo de comer y sale. Minutos después, mientras desayunan, Yogaru confunde el tofu con otra cosa, así que Dune le explica cómo sabe para ayudarlo a recordar. Chihiro, por otro lado, empieza a pensar en el deseo de Ria de experimentar la vida de una chica normal. Curioso, le pregunta a Miro cómo es ser una chica normal, pero Miro se confunde con esto y le pregunta si durmió lo suficiente. Una vez más, Chihiro le dice que lo olvide, para evitar parecer sospechoso. Casi al mismo tiempo, Renko, que acaba de hacer una entrega en casa de Ria, ve a una chica llamada Helen saliendo de un arbusto cercano. Helen explica que quería averiguar por qué Ria dejó de ir a la escuela, pero Renko ya está cansado de hablar y le dice que intente usar el timbre en lugar de actuar como un acosador. Luego sale, pero Helen la sigue y continúa hablando sobre lo increíble y guapa que es Ria. Renko eventualmente se cansa de escuchar a una voz sin Sofía sin vergüenza y camina hacia otro lado esperando encontrar a alguien mejor con quien pasar tiempo. Mientras tanto, la familia de Chihiro acaba de comenzar una limpieza completa de la casa ya que las clases están fuera por el día. Chihiro intenta terminar su trabajo tan rápido como sea posible para poder concentrarse en Ria, pero Dune lo llama nuevamente para preguntar por qué ya ha adoptado un segundo gato cuando solo recién enterraron a Babu. Entonces Chihiro le dice que se calme porque aún es Babu, pero Dune se confunde y teme que Chihiro haya perdido la cabeza definitivamente. Para demostrarlo, Chihiro pregunta a Yoguru si ha visto a Babu por ahí, pero todo lo que Yoguru puede recordar es ver a su preciada Sada en el baño. Antes de que Chihiro pueda preguntar quién es Sada, Yoguru dice algo sobre haber creado una poción de resurrección en el pasado. Naturalmente, Yoguru se interesa y pide más detalles, pero Yoguru's cerebro se reinicia, así que Chihiro se rinde.
Justo entonces Miro ofrece limpiar su habitación, ya que probablemente está llena de basura, pero Chihiro inmediatamente la detiene y dice que él puede hacerlo él mismo. Antes de que pueda preguntar por qué, Renko llega con almuerzo y Dune comienza a rezar que Chihiro encuentre una esposa como ella algún día. Renko entonces aprovecha esta oportunidad para burlarse de Chihiro por seguir siendo soltero antes de contárselo sobre la desaparición de Ria. También explica cómo todos en su familia parecen estar trabajando extremadamente duro por algo. Pero Chihiro intenta cambiar el tema para evitar hablar de ello. Renko continúa hablando y dice que Ria probablemente se fue de casa para estar con algún perdedor al que se enamoró. Cuando le pregunta a Chihiro cuál es el tipo de relación que tiene con ella, Chihiro continúa diciendo que él y Reya son completos desconocidos, que solo se cruzaron una vez. Luego le pregunta a Renko por qué está tan curiosa sobre eso, y Renko rápidamente actúa como si solo estuviera preocupándose por él, como cualquier hermana mayor responsable. Momentos después, Renko finalmente decide irse, así que Dune le dice a Chihiro que limpie un espacio en el fondo. Sin embargo, mientras se dirige adentro para limpiarlo, Renko decide de repente tomar una película de su habitación, así que sube a llevarla. Una vez adentro, nota un cabello que obviamente es demasiado largo y oscuro para pertenecer a Chihiro o Miro. Rápidamente decide echar un vistazo y eventualmente encuentra la cama que mantuvo para Ria en el armario. En este momento, Ria, que de alguna manera escaló hasta la parte superior del mueble de Chihiro, salta sobre Renko y la mantiene abajo mientras agarra sus pezones. Al darse cuenta de que es Ria, Renko la empuja, pero esto hace que las cortes de Ria se abran nuevamente. Cuando Ria de repente se quita la camisa, Renko empieza a gritar, así que Chihiro corre hacia arriba y arrastra a Ria lejos. Sin embargo, en el calor del momento, se besan, y Ria comienza a aplastar sus entrañas con su fuerza zombie. Cuando Ria finalmente libera a Chihiro de su abrazo huesudo, Renko inmediatamente comienza a interrogarlo para saber por qué la chica que él siempre niega ha estado encerrada en su habitación todo el tiempo. Entonces Renko da una mirada más cercana a Ria y se da cuenta de lo que es, pero mientras Chihiro intenta explicar lo que pasó, Renko rechaza escuchar una sola palabra de él y comienza a atacar con cualquier cosa que pueda alcanzar. Mientras esto ocurre, Ria escucha a Babu llamándola, así que comienza a trepar por la ventana. Cuando Chihiro se da cuenta, ya es demasiado tarde, así que pide a Renko que vaya a ayudar a Yogaru con su baño y corre fuera antes de que pueda decirle no. Sin embargo, mientras trepa por el techo para llegar a Ria y Babu, Dune los ve y pregunta qué está pasando, así que Chihiro dice que está tratando de alimentar a Babu. Dune entonces le dice que haga prisa ya que aún tienen mucho que limpiar, así que Chihiro rápidamente alcanza a Ria y Babu, solo para encontrarse con ellos comiendo las mismas hojas venenosas que usó para hacer la poción. Se confunde hasta que Ria comienza a parecerse mucho más humana de lo normal. En el siguiente momento recupera completamente su cordura y le pregunta a Chihiro por qué está fuera con solo una toalla cubriéndola. Después de darle una camisa, Yogaru aparece con Renko y le felicita a Chihiro por resucitar a su preciada Sada. Cuando Chihiro le pregunta quién es esta persona Sada que menciona siempre, Yoguru ignora la pregunta para explicar que los zombies resucitados como Reya y Babu necesariamente necesitan las hojas para mantener sus cuerpos vivos. Por primera vez, Chihiro se da cuenta de que Yoguru todavía tiene un cerebro funcionando, así que intenta escuchar más consejos, pero Renko comienza a intentar quitarse al viejo acosador. Gracias a Dios logra agarrarla y explica más que Ria necesita ejercicio constante y un suministro constante de las hojas para detener el deterioro de su cuerpo durante el mayor tiempo posible. Entonces, Renko finalmente logra escapar del agarre de Joguro, y Dune, quien acaba de llegar con Miro, se confunde y pregunta si sabe qué está pasando, pero Miro está igual de desconcertado que él. Joguro entonces le dice a Chihiro que el proceso de deterioro no puede detenerse para siempre, pero mientras Chihiro intenta hacer más preguntas, Renko golpea un jarrón en la cabeza del viejo sabueso, causando que su cerebro vuelva a los ajustes de fábrica otra vez. Inmediatamente afirma que fue solo un accidente, y aunque todos pueden ver que está mintiendo, Miro dice que no hay nada de qué preocuparse y lleva a Yogaru adentro. En este momento, Chihiro se convence de que puede salvar a Raya con todo lo que aprendió, pero luego Dune pregunta por qué hay una chica aleatoria sin protección en su camino. En este punto, Raya se asusta porque su nueva vida con Chihiro está a punto de terminar, pero luego Chihiro suplica a Dune que la deje quedarse porque tiene la responsabilidad de protegerla. Dune se sorprende porque Chihiro nunca antes le pidió algo, pero después de pensar en todo por un momento, dice que es bueno que Chihiro haya finalmente dejado su obsesión con los zombies. Naturalmente, Chihiro decide mantener el hecho de que Ria es un zombie para sí mismo, pero aún se sorprende cuando Dune casualmente dice que está bien que Ria se quede. Después de explicar que el templo era en realidad un refugio para mujeres, Dune dice que no será un problema siempre y cuando Chihiro tome toda la responsabilidad.
Mientras Chihiro entonces trata de celebrar con Reya, Renko le recuerda que ella no ha aceptado esto. Reya inmediatamente se da cuenta de que Renko será un problema, diferente a Dun, y Chihiro también se preocupa por su respuesta, pero Renko de repente lo llama un acosador sin vergüenza y corre. Más tarde decide empezar una investigación apropiada sobre la vida de Ria, registrando cada pequeño detalle que hace. Justo entonces, Ria pregunta si realmente puede soportar cuidarla. Así que Chihiro recuerda que siempre quiso cuidar a un zombie. Ella entonces pregunta por qué ha estado durmiendo en el templo y dice que no le importa compartir la habitación con él. Pero Chihiro dice que es por su seguridad propia porque la próxima vez que sus pasteles caigan en su cara, podría no poder resistirse. Curioso, Ria pregunta de qué está hablando y después de recordar que no tiene memoria de algunas de las cosas que hizo, Chihiro le dice que no se preocupe por eso. Esta vez Ria se niega a creerle porque algo obviamente pasó entre ellos. Y mientras Chihiro sigue mintiendo sobre ello, Miro se pregunta cuánto tiempo puede soportar esto. El siguiente día, Chihiro decide llevar su investigación al siguiente nivel, grabando a Ria para cualquier signos de cambios en su cuerpo. Sin embargo, ella se avergüenza de esto y le dice que pare. Más tarde, Dun pregunta por qué no está cenando con ellos, así que Chihiro les dice que no se preocupen por conseguir comida para ella porque no quiere ser más una carga para la familia. Dun entonces dice que no será un problema que Ria coma con la familia, así que Chihiro acepta traerla la próxima vez. Después de cenar, Renko llega con los suministros que obtuvo para Ria y promete ir de compras para obtener protección más tarde. Chihiro entonces agradece su ayuda y explica que no tiene ninguna relación especial con Ria. Después de que Renko se va, él sube y secretamente observa a Ria alimentar a Babu hasta que ella lo nota. Más tarde lo lleva a dar un paseo y continúa grabándola sin darse cuenta de que el mayordomo de Dan la ha estado siguiendo. Ria de repente admite que ama su nueva vida como un cadáver lentamente decayente y dice que nunca habría tenido la oportunidad de experimentarla si hubiera permanecido una niña normal. Sentándose mal, Chihiro promete asegurarse de que disfrute siendo un zombie. Finalmente decide volver a casa, pero cuando intenta cruzar la calle, Ria ve un auto acercándose rápidamente hacia él y casualmente lo empuja fuera del camino, antes de darse cuenta de que probablemente lo puso en más peligro que el auto. Inmediatamente corre para verificar si está bien, y después de que Chihiro afirma que está perfectamente bien, Ria nota un morado en su brazo. Cuando ella comienza a lamerlo, Chihiro se sorprende al principio, pero finalmente decide sentarse y disfrutarlo. Días después, Renko llega a trabajar en el restaurante de sus padres, y después de cuidar a algunos clientes, entra al almacén para insultar verbalmente a Chihiro por no hacer su trabajo correctamente. Chihiro inmediatamente le dice que pare de interrumpirlo y dice que ya se arrepiente de haber venido a ayudarla. Entonces, Renkos madre le dice a Chihiro que se relaje y dice que ambos están actuando como amantes tóxicos. Renko se avergüenza de esto y le dice a su madre que pare, pero ella toma el siguiente paso al decirle a Chihiro que puede llevar a Renko a Pound Town en cualquier momento que quiera. Mientras trata de detener a su madre de decir más, Renko tropieza con una pepita de plátano, así que Chihiro la salva de un fuerte golpe en la cabeza. Esto lleva a más bromas de su madre, y después de que finalmente se va, Chihiro de repente se aparta de Renko para salvarla de ser burlada por los demás empleados. Sin embargo, esto hace que ella sienta que él no quiere estar cerca de ella, así que le pregunta por qué no pudo simplemente agarrarla un poco más antes de salir corriendo. Muchos años atrás, Renko se perdió en un cementerio y comenzó a llorar en miedo. Pero Chihiro, que también estaba allí, la salvó y básicamente robó su corazón. El siguiente día, los padres de Renko la llevaron a la casa de Chihiro para conocerlo porque aún no sabían que eran primos. Al darse cuenta de esto, Renko se emocionó y quería pasar el día haciendo cosas que le gustaban a Chihiro, pero después de ver unos cuantos de sus películas de zombies favoritas, se traumatizó y se enojó al darse cuenta de que él no incluso se preocupaba por sus sentimientos. Finalmente sugirió que jugaran afuera como primos normales, pero Chihiro rechazó, diciendo que todo lo que necesitaba era una pantalla para tener diversión. Renko inmediatamente apagó la televisión y dijo que no tenía opción porque ya había forzado a sentarse a través de su extraña obsesión con películas de zombies horribles. Chihiro aceptó, pero mientras caminaban juntos unos minutos después, Renko continuó intentando encontrar nuevos hobbies que pudieran interesarlo, porque todo lo que Chihiro quería hacer era hablar sobre su amor por los zombies. A medida que avanzaba el día, las mariposas en el estómago de Renko empezaron a desvanecerse porque comenzó a darse cuenta de que su príncipe azul era Loki, un extraño solitario. Cuando varios lugareños comenzaron a burlarse de Chihiro por ser un perdedor, ella esperaba que finalmente se defendiera. Pero Chihiro casi perdió el control de su vejiga y corrió al cementerio por consuelo. Esto hizo que Renko se diera cuenta de que la única razón por la que no estaba asustado el otro día fue porque el ataúd de su mamá está allí y ama la idea de zombies subiendo de sus cofinas.
Cuando finalmente regresaron a casa, ella ya estaba sobre sus sentimientos por él y solo quería un viaje de regreso dulce, mientras su madre charlaba con Dune. Minutos después entraron al automóvil y su madre preguntó si había disfrutado el día, pero ya estaba cansada y solo quería irse. Volvemos al presente, donde han acabado de dejar el restaurante para hacer entregas, pero Chihiro rápidamente se cansa de cargar todo, así que le pregunta a Renko por qué no está ayudando. Después de que Renko dice que es porque él pasó todo el día casi sin hacer nada en la cocina, Chihiro le pregunta por qué está ayudándolo si claramente no quiere estar aquí. Renko entonces explica que su actitud despreocupada obviamente asustará a sus clientes, como si fuera la única razón por la que quería venir con él. Minutos después llegan a la casa de Chihiro y Dune inmediatamente le dice que pare de quejarse antes de agradecer a Renko por traer la comida. Más tarde llegan a las últimas 2 entregas del día, pero Chihiro sigue quejándose sobre lo difícil que es, así que Renko le pregunta por qué siempre está en contra de la idea de ayudarla. Chihiro entonces recuerda que ahora tiene que cuidar a Ria, y después de que él afirma que aún son solo amigos, Renko comienza a bromear sobre ello. Justo entonces Yasutaka aparece y pregunta, completamente loco porque Chihiro ya está riéndose con otro villano mientras él sigue luchando contra Mogus Mamboons cada noche. Yasutaka inmediatamente comienza a preguntarle una serie de preguntas esperando aprender sus trucos para convertirse en un mujeriego. Mientras tanto, Renko recuerda que se encontró con Chihiro en este mismo lugar 2 años después de su primer día de juego. Entonces, él había recién mudado a la ciudad con su familia, así que su madre decidió invitarlo para un día de juego. En ese momento, Renko ya estaba sobre sus sentimientos por él, pero aún quería hacer funcionar las cosas entre ellos, así que intentó jugar con él afuera nuevamente. Como esperado, Chihiro solo quería ver sus estúpidas películas de zombies, así que Renko decidió dejarlo solo para que ella capturara algunas de sus extrañas vibraciones. Sin embargo, después de salir de la habitación, su madre la convenció de llevar a Chihiro a la tienda de alquiler de películas, para poder encontrar algo para ver juntos. Por alguna razón, Chihiro se emocionó, y Renko pensó que aún había esperanza para su relación, pero cuando llegaron a la tienda, ella se dio cuenta de que él solo estaba emocionado por encontrar una nueva película de zombies. Entonces, el empleado de la tienda la asustó y rápidamente ayudó a Chihiro a encontrar la nueva película que él no dejaba de hablar. Después de eso, Renko intentó contarle sobre una nueva serie que había comenzado, pero Chihiro no prestó atención a ella porque no podía esperar para ver la película. Esto hizo que Renko se enfadara, así que tomó la película y se la llevó de vuelta. Chihiro inmediatamente trató de detenerla, pero un perro psicótico apareció y comenzó a ladrarle a Renko, así que Chihiro encontró un lugar para esconderse. Sin embargo, después de ver que iba a arrancarle a Renko en pedazos, puso sus Big Boy Pants y tomó un palo de hierro para espantar a la bestia. Esto reavivó el fuego que Renko una vez sintió por Chihiro, así que ambos caminaron de regreso a casa de la mano, y ella finalmente pasó por una película de zombies sin quejarse. Volvemos al presente, donde han acabado de hacer la última entrega, así que Renko le dice a Chihiro que se vaya a casa porque probablemente no haya nada más que hacer en el restaurante. Sin embargo, cuando se gira para irse, ella de repente lo empuja contra la pared y se inclina para besarle. Después de detenerse, le dice que pare de congelarse cuando las chicas intentan aprovecharse de él. Antes de que pueda responder, ella corre y piensa en la forma en que Ria lo besó, hasta que llega al borde de la carretera y decide parar de correr de sus sentimientos. Esa noche, Ria finalmente decide unirse a la cena de Chihiros familia por primera vez, pero este idiota decide hacer que sea una experiencia extremadamente incómoda grabando sus planes. Ria eventualmente le dice que pare, pero él insiste en que necesita hacerlo para poder rastrear cualquier cambio mínimo en su cuerpo. Gracias a Dune le dice que pare, así que Chihiro deja caer la cámara y se une a ellos a la mesa. Dune entonces nota que Ria ha estado comiendo solo hierba todo el tiempo, así que le pregunta si es algún tipo de vegetariano extremo. Antes de que pueda responder, Yogaru explota porque ha olvidado que las almejas son comestibles. Miro entonces decide darle una rápida lección sobre la comida. Después de cenar, Chihiro retoma su investigación obsesionándose mientras ella intenta disfrutar del cielo nocturno brillante. Entonces Babu regresa y tira una bola de las hojas que ambos comen para sobrevivir. Chihiro rápidamente agarra la cámara, pensando que Ria también tirará una bola de hojas, pero ella se avergüenza de esto. Sin embargo, Chihiro aún insiste en que debe continuar filmándola, así que Ria decide permitirlo bajo la condición de que él haga lo que ella quiera mañana. Chihiro fácilmente acepta esto, solo para arrepentirse el siguiente día cuando ella lo arrastra a una excursión de compras. Después de siglos de buscar tiendas, Ria finalmente encuentra algo bonito, pero se enoja porque Chihiro no ha estado prestando atención a ella. Él entonces le pregunta por qué no puede simplemente decidirse y tomar algo. Entonces ella explica la importancia de elegir el correcto. También le recuerda que es su primera vez comprando,
pero él aún le dice que se quite para que él pueda continuar con su investigación. Después de comprobar si el sol está saliendo, Chihiro se pregunta si afecta cuán rápido su cuerpo se descompone. En este momento se da cuenta de que Ria tuvo que pasar por una transformación zombie para experimentar la mayoría de las cosas más básicas de ser una chica. Mientras comienza a sentirse mal por no haberlo cuidado, Renko va a una bañera pública para limpiar sus planes. Mientras lo hace, recuerda su confesión sobre Chihiro y se pregunta si él alguna vez sentirá lo mismo por ella. Minutos después, decide pesar su peso y se enoja al pensar en lo que Ria está probablemente haciendo con Chihiro en este momento. Justo entonces, Mira entra con un montón de sus amigas y está sorprendida de ver a Renko no haciendo entregas, así que le pregunta si el restaurante ha sido cerrado. Después de explicar que solo no tenía mucho que hacer, Renko le pregunta a Miro por qué trajo a sus amigas a la bañera, y Miro da la misma respuesta. Renko entonces le pregunta si Chihiro también está aburrido en casa, pero después de que Miro le cuente sobre la cita de compras con Ria, Renko actúa como si no le importara y decide unirse a sus amigas en la bañera. Por entonces, Ria ha finalmente seleccionado un vestido, y después de ponérselo, Chihiro se sorprende por lo bien que le queda y le alaba. Al salir, nota una bolsa de compras en sus manos y le pregunta qué es, pero Chihiro le dice que no se preocupe por ello. En este momento, un espía que los ha estado siguiendo todo el tiempo llama a Dan para informarle que están en posición para ejecutar su plan. Sin embargo, Dan les dice que continúen siguiendo a Ria por ahora. Minutos después, Ria se interesa por una decoración en una casa fantasma, así que intenta pedirle a Chihiro su opinión, solo para ver que Chihiro casi se cae en miedo. Inmediatamente comienza a reírse de él porque él afirma ser un fanático de los filmes de terror. Pero Chihiro le dice que las casas fantasmas son mucho peores que las películas que ve. Momentos después, Ria coloca su cabeza sobre una mesa para descansar, así que Chihiro aprovecha la oportunidad para contarle sobre un abrigo especial que encontró que debería mantener su cuerpo frío y preservado porque pueden llenarlo de hielo. Viendo que ha puesto tanto pensamiento en ayudarla, Ria se emociona, pero se da cuenta de que incluso no puede producir lágrimas de nuevo. Sin embargo, promete ayudarlo con su investigación zombie cuando lo necesite. Mientras tanto, Dan ha completamente perdido el contacto con la realidad y está completamente obsesionado con llevar a Ria a casa para poder continuar sus extraños festejos de cumpleaños. En el siguiente momento, ella se siente hambrienta, así que Chihiro decide ir a comprar algo de comer para él mismo, mientras ella come las hojas venenosas. Asum que él se va, los lacayos de Dan deciden llevarse a Ria, pero cuando están lo suficientemente cerca, Yasutaka aparece y comienza a hablarle como si fueran mejores amigos. Naturalmente, ella se confunde y se pregunta quién diablos es este tipo. Entonces, Yasutaka le recuerda el momento en que ella buscaba a Chihiro y pidió su ayuda. Luego le pregunta si quiere ir de compras con él, mientras ella piensa en cómo escapar de él, pero los lacayos de Dan se frustran porque pensaban que Chihiro era el único hombre que conocía realmente. Deciden seguir a Ria, pero cuando Yasutaka la agarra del brazo y se lleva corriendo, ellos se preocupan de que él pueda haber visto que las estaban siguiendo. Entonces, acuerdan que no hay forma de que un tonto lento como él haya visto su plan perfecto. Mientras tanto, Yasutaka intenta hacer que Ria se siente en un banco como una pareja, pero ella se niega y dice que no le gusta estar al aire libre. A pesar de esto, Yasutaka sigue trabajando su nerd riz en ella, pero los lacayos se cansan y ponen su cerebro en modo de sueño antes de agarrar a Ria. Suerte que su fuerza zombie hace imposible que los superen, así que ella sigue luchando y pidiendo ayuda hasta que Chihiro regresa a la mesa y la saca corriendo del patio gritando. Él corre rápidamente y ve a Ria arrancando un banco entero del suelo y golpeándolo para evitar a los lacayos. Chihiro entonces llama su atención, así que ella corre a sus brazos y explica lo que pasó. Cuando Chihiro pregunta a quién los envió, deciden secuestrarlo en lugar de ella y logran hacerlo gracias a que Chihiro está construido como un palo. Mientras conducen, llaman a Dan para preguntar si quieren que envíen a Chihiro al otro lado, pero Dan les dice que traigan a Chihiro de vuelta para poder tener una conversación privada sobre Ria. Antes de esto, Miro estaba afuera limpiando la casa cuando Dun decidió salir y le dijo que no se preocupara por mantener la cena para él. También dijo lo mismo sobre Chihiro porque probablemente iba a hacer algo para él y Ria. Después de decir eso, se sintió orgulloso de Chihiro por finalmente tomar responsabilidad por una de sus decisiones. Luego se fue. Miro luego subió a la habitación de Chihiro para ver si podía ayudar con algo, pero después de ver que ya estaba profundamente metido en la investigación de los zombies, ella fue a su habitación y pasó gran parte de la noche escribiendo. El siguiente día en la escuela, un amigo llamado Shinoda trajo un periódico sobre los zombies para demostrarle a Miro que los zombies habían convertido a parte de la sociedad. Otro amigo llamado Miko dijo que era imposible porque habrían escuchado sobre ello en todas partes, pero Shinoda insistió que era cierto y dijo que el gobierno estaba claramente tratando de ocultarlo del público. Cuando Miko dijo que necesitaban ver a un zombie real para creerlo, Shinoda concordó y dijo que había un zombie muy cerca de ellos.
Miko inmediatamente preguntó si era Miro, pero Shinoda le dijo que dejara de hablar locuras porque obviamente era el profesor de arte. Antes de esto, Shinoda había olvidado algo en las clases de arte después de las lecciones, así que fue a buscarlo de vuelta y vio a la señora Yamaguchi alimentando a un ser en su bolso mientras también masticaba un enorme trozo de carne cruda. Al escuchar esto, Miro inmediatamente recordó el día en que llegó temprano a la escuela y vio algo moviéndose en el bolso de la señora Yamaguchi. En ese momento, Shinoda insistió que tenía que ser un zombie y dijo que tenían que encontrar evidencia para probarlo. Después de las clases ese día, todos quedaron atrás en la clase de arte para esperar la sesión secreta de alimentación de la señora Yamaguchi. Como predijo Shinoda, ella realmente apareció con el mismo bolso, pero cuando iba a alimentar lo que fuera que estaba llevando dentro, las chicas accidentalmente derrubaron unos cuantos estatuas. La siguiente cosa, estaban todos en su auto porque obviamente necesitaba una explicación para sus acciones. Después de minutos de silencio incómodo, las chicas finalmente preguntaron por qué estaba llevando un cocodrilo a la escuela con ella. Entonces, la señora Yamaguchi explicó que era su mascota y simplemente no podía dejarla sola todo el día. Shinoda entonces señaló el hecho de que había perdido peso recientemente, y Yamaguchi explicó que la carne cruda que había comido el otro día había causado problemas digestivos que nunca había visto venir. El siguiente día decidieron continuar su investigación de los zombies porque Shinoda seguía convencida de que The Walking Dead estaba basada en eventos reales. Esta vez Miko afirmó que tenía el consejo perfecto porque aparentemente olió el olor a carne podrida mientras regresaba de casa esa semana. Como esperado, decidió seguir el olor y eventualmente encontró un cubo de basura lleno de huesos. En ese momento, un extraño la tomó y le preguntó por qué estaba parada frente a su lugar como un loco. Antes de que pudiera explicarse, lo llevó adentro para conocer a su esposa, quien entonces ofreció arreglarle una porción de ramen porque, en realidad, estaban probando recetas para agregar a su menú de restaurante. Miko aceptó, así que sirvieron una taza de ramen, pero el olor hizo que su interior se retorciera. El extraño matrimonio aseguró que sabía mejor que olía, así que ella decidió confiar en ellos y realmente amó tanto que casi se comió toda la taza. Después de escuchar su historia sin sentido, Shinoda preguntó cómo ayudaría eso a encontrar un zombie. Entonces Miko explicó que los zombies también podrían ser atraídos por el olor a huesos como ella. Más tarde, todas fueron al parque de juegos para pasar el tiempo, y Shinoda les dijo que nunca dejaría de buscar zombies porque sabía que existían. En el siguiente momento, Miro admitió que había un zombie viviendo en su casa. Después de un breve momento de sorpresa, Shinoda le dijo a Miro que se detuviera con el chiste, porque no había manera de que hubiera estado viviendo con un zombie durante todo ese tiempo. Miro entonces prometió que era verdad, así que Shinoda dijo que tenían que asegurarse de que Ria se expusiera al mundo. Sin embargo, Miro la detuvo y dijo que su familia tenía una política de privacidad estricta, lo que significaba que no podían simplemente irrumpir y exponer la existencia de Ria. Shinoda entonces preguntó qué era como vivir con un zombie real, y esperaba que Miro dijera que Ria estaba obsesionada con los cerebros, pero después de que Miro explicó que Ria solo quería comer hierba y vivir una vida normal, Shinoda quedó sorprendida nuevamente y se preguntó qué tipo de zombie odiaba comer cerebros. Desafortunadamente, Mira tampoco sabía por qué Ria no era un monstruo sediento de sangre, ya que Chihiro era la responsable de todo, así que Shinoda dejó de hacer preguntas innecesarias. Después comenzaron a caminar hacia casa, y Shinoda de repente dijo que la madre de Miro debería impedirle que se quedara con Ria para sí misma. Miko entonces recordó que la madre de Miro ya había muerto, así que Shinoda se disculpó por ser insensible, pero Miro afirmó que no era un gran problema. Más tarde hizo una rápida parada en el supermercado y finalmente regresó a casa. Pero después de ver que Renko y Chihiro estaban discutiendo como siempre, decidió visitar a su madre en el cementerio. Una vez allí, vio los bocadillos que Chihiro había dejado atrás y se dio cuenta de que él podría no ser el caso perdido que pensaba que era. Después de guardar algunos alimentos también, Ria apareció y dijo que también quería darles espacio a Chihiro y Renko. Cuando ella se disculpó por entrar en sus vidas, Miro dijo que no tenía problema con eso. Ria entonces felicitó a Miro por siempre ser tan independiente y ofreció ayudar con algunas de las tareas domésticas para hacer las cosas más fáciles para ella. Miro no respondió, así que Ria se inclinó para preguntar de nuevo. Pero entonces Miro se sintió como si estuviera hablando con su madre otra vez. Al empezar a sonrojarse, Ria pensó que estaba desarrollando fiebre, pero después de intentar sentir su temperatura, se disculpó con Miro porque no podía decir si su piel estaba caliente o fría. Esto también activó un recuerdo del pasado sobre su madre, así que llamó a Ria mamá por accidente. Se sintió avergonzada y trató de huir, pero resbaló y se lastimó el tobillo, así que Ria la llevó de vuelta a casa. El siguiente día, Shinoda finalmente vio a Ria y decidió no exponerla porque parecía tan amable y tranquila. En el presente, Chihiro ha sido atado y mantenido en alguna parte de la mansión de Ria. Después de que una sirvienta le dé agua y se vaya, él demanda ser liberado y comienza a agitarse, esperando escapar.
Minutos después continúa gritando para ser liberado, pero entonces Arya entra y le ordena que se calle para poder descansar. Mientras comienza a quejarse sobre cómo toda la mansión ha estado ruidosa durante las últimas semanas, Chihiro le dice que no planeó ser secuestrado por su esposo psicótico. Al escuchar esto, Arya se da cuenta de que es el hombre con el que Ria huyó, pero en lugar de enfadarse como Dan, camina hacia el banco frente a él para ver si le gustan más sus pasteles que los de Ria. Luego le pregunta si ha usado la tarjeta de crédito de Ria, pero Chihiro queda sorprendido por cómo habla casualmente de cosas inmundas y actúa como si no supiera de qué está hablando. Arya nota esto y le dice que deje de fingir, porque no hay manera de que no haya intentado aprovecharse de Ria. Después de reflexionar y recordar que Ria ahora es un zombie, le pregunta a Chihiro si eso es porque no ha conseguido nada. Pero él queda decepcionado porque una buena madre no debería estar tan ansiosa por escuchar que su hija está siendo aprovechada por algún solitario obsesionado con los zombies. Cuando le pregunta a Arya por qué no parece preocuparse por Ria, Arya dice que es porque no es realmente la madre de Ria. Explica que es la segunda esposa de Dan, y cuando Chihiro le pregunta por qué Ria nunca dijo nada, le dice que es un secreto bien guardado dentro de la familia. En el siguiente momento, Arya decide contarle a Chihiro cómo terminó casándose con un marido que actúa como si no existiera. Hace años fue contratada como sirvienta para Dan, pero a diferencia de las sirvientas normales que trabajaban en la mansión, ella y un grupo de otras malvadas de alto nivel fueron contratadas como sirvientas porque su familia quería que él eligiera una esposa entre ellas. Desafortunadamente, Dan siempre rechazó a todas las chicas que le contrataron para él, así que cuando Arya apareció, las chicas le dijeron que diera por terminado porque habían empezado a sospechar que él prefería darle a otros hombres retroalimentaciones en lugar de mujeres. Al escuchar esto, Arya les dijo que él simplemente no les gustaba y se engañó a sí misma pensando que sería la princesa especial que conseguiría casarse con él y vivir felices para siempre. Varios días después de que apareciera, Dan comenzó a notarla y terminó llamándola cada oportunidad que tuvo. Sin embargo, solo la trató como una decoración y nunca intentó aprovecharse de ella, a pesar de todos sus esfuerzos para mostrarle sus planes. Como resultado, también comenzó a creer que él prefería darle retroalimentaciones a tipos como tú. Espera un momento. Un día, su familia organizó un torneo de esgrima para recaudar fondos para personas discapacitadas, y Dan, que ya era un experto en el deporte, fácilmente derrotó a todos sus oponentes. Sin embargo, después del último duelo, se enfureció con el contendiente porque se volvió claro que estaba jugando suave para permitir que Dan ganara. Después de aprender que sus padres habían pagado a los demás jugadores, Dan perdió la calma y estuvo molesto durante todo el evento. Más tarde, todos salieron, pero luego una chica en silla de ruedas devolvió su guante a él y dijo que estaba equivocado al dejarse llevar por sus emociones. 2 días después, propuso matrimonio con ella y, como se esperaba, sus familiares completamente perdió la cabeza. No iban a permitir que el heredero de la familia se casara con alguien que ni siquiera podía mantenerse en pie por sí misma. Pero Dan había tomado su decisión. Cuando intentaron obligarlo, decidió que prefería renunciar a su herencia y el nombre de la familia antes que dejar de casarse con ella. También rechazó cualquier forma de desprecio hacia ella, así que su familia eventualmente cedió y tuvo que aceptar el matrimonio. Sin embargo, poco después de casarse, quedó embarazada de Ria y murió al dar a luz. Dan cayó en una larga depresión después de eso y rechazó hablar o comer, esperando que al menos pudiera reunirse con su única verdadera amor en el más allá. Arya rechazó aceptar esto y comenzó a cuidarle todos los días hasta que finalmente comenzó a hablar y logró superar la depresión. Dado que Arya había sido la única persona cuidándole, Dan decidió casarse con ella, y ella pensó que por fin era su turno de montar su caballo Pogo. Sin embargo, Dan nunca la invitó a su dormitorio después del matrimonio, y no la miró siquiera durante años. Escuchando todo esto, la mente virgen de Chihiro no puede entender por qué está tan enojada cuando obtuvo lo que quería. Así que Arya explica que las mujeres casadas aman hacer pasteles cremosos con sus esposos, pero ella aún no ha tenido ni siquiera la oportunidad de un buen beso. Al principio aceptó el hecho de que Dan era solo un hombre que estaba lidiando con el duelo y quería a alguien para cuidarle, pero el hecho de que lo hiciera sentir tan aislado en la familia es la razón principal por la que se sumergió en el alcohol y se acostó con cualquier cerdo que le mirara. Algunos puntos pensó que sería una buena idea hacer un esfuerzo con él, así que sugirió un viaje de luna de miel, pero todo lo que Dan se preocupaba era llevar a Rhea con ellos, así que Arya terminó sola en su propia luna de miel. A pesar de todos los signos rojos y advertencias que Dan le mostraba, Arya aún creía que podría conquistar un lugar en su corazón hasta el día en que su mayordomo le dijo que debía rendirse en la idea de tener una relación romántica con él. Ella quedó sorprendida al escuchar esto y pensó que solo estaba tratando de intimidarla, pero luego la llevó a la biblioteca y empujó algunos libros para revelar un agujero secreto. Después de mirar a través de él, Arya vio a Dan preparando a Rhea para una de las fotos sensuales que disfrutaba cada año.
Con la trágica historia finalmente completa, Arya ofrece a Chihiro probar uno de sus pasteles si quiere, pero Chihiro solo quiere irse y grabar los pasteles de Ria. Cuando Arya intenta besarle, él se aleja para evitarla, y Arya comienza a llorar mientras juró que el mundo era injusto con ella. Justo entonces Babu aparece, así que ella lo agarra, pensando que al menos podrá obtener atención de un gato. Pero Chihiro vuelve a desilusionarla explicando que Babu es un zombie. Justo entonces una sirvienta aparece para llevar a Chihiro a Dan, y mientras él empieza a hablar sobre sus derechos, Arya le dice a la sirvienta que debe agradecer que Dan la encuentre útil. Al mismo tiempo, Ria llega a su casa en un taxi porque acaba de darse cuenta de que Dan está detrás de todo. Mientras tanto, Chihiro es dejado en una habitación oscura y se pregunta dónde está, hasta que las fotos de Ria comienzan a iluminarse. Rápidamente se da cuenta de que esto es el lugar especial de Dan, y Dan finalmente aparece para agradecerle por cuidar de Ria. Luego afirma que su amor y obsesión por ella solo crecieron después de que se convirtiera en un zombie, pero también promete que hará que Chihiro pague por hacer que Ria lo abandonara. Minutos después, Dan hace que su sirvienta empuje a Chihiro por un pasillo oscuro, lo que hace que nuestro chico piense que sus días están contados. Así que pide un descanso para el baño, esperando usar eso como una oportunidad para escapar. La sirvienta entonces le dice que vacíe su vejiga en la silla si realmente necesita ir, así que él acepta calmadamente que está realmente a punto de encontrarse con su madre en el más allá. Dan entonces promete no torturarlo antes de abrir una puerta al dojo de esgrima donde se conocieron por primera vez con la madre de Ria. Mientras Chihiro intenta absorber lo grande que es el dojo, Dan toma una espada de esgrima para practicar con él. A pesar de saber que no tiene ninguna oportunidad contra Dan, Chihiro acepta el duelo solo para demostrar que es más capaz de cuidar de Ria. Por entonces, Ria ha llegado a la mansión y el conductor de su taxi, emocionado, espera recibir suficiente dinero para jubilarse temprano. Tan pronto como abre las puertas principales, dos sirvientas la saludan y dicen que Dan está un poco ocupado en el momento. Ria trata de ignorarlas, pero luego sugieren que descanse un poco antes de que los lacayos de antes intenten capturarla con Annette. Mientras lucha con ellas, otra sirvienta le dice a Arya que Ria está de vuelta, pero ella pregunta a la sirvienta por qué alguna de ellas pensaría que le importa. Por entonces, Arya ha sido lanzada a una cama en el sótano y las sirvientas rápidamente se disculpan por ser bruscas. Entonces ordena que la lleven a Dan, pero ellas empiezan a reír y deciden enseñarle una o dos cosas sobre tener buenas maneras. Después de percibir sus intenciones malévolas, Ria intenta usar algo de su fuerza zombie, pero las sirvientas la superan fácilmente y la cambian a un traje caliente. Una vez más ordena que paren y se quite el traje, pero por alguna razón, escucharla actuar tan valiente hace que las sirvientas sientan calor dentro, así que continúan jugando con ella. Mientras continúan usando a Ria para satisfacer sus fantasías más profundas, Chihiro se pone el traje de esgrima y llama a Dan un traidor, porque obviamente ya es un maestro en el deporte. Dan entonces le ordena a intentar impactarlo con un solo golpe usando cualquier habilidad que conozca, pero Chihiro dice que nunca ha tenido tiempo para aprender artes marciales. Enfadado, Dan pregunta por qué Ria correría con tal débil fracaso cuando tiene todos los medios para protegerla. En respuesta, Chihiro burla a Dan porque obviamente todavía no tiene idea de lo que realmente quiere Ria. Por entonces, las sirvientas han puesto a Ria en un traje de conejo, pero esta vez, ella finalmente explota y libera las cadenas de la pared para liberarse, lo que las sorprende. Al mismo tiempo, Dan se confunde por la risa de Chihiro, así que Chihiro explica que definitivamente es un imbécil, porque no hay forma de que piense que un duelo con el nuevo mejor amigo de Ria demuestre que es un padre digno. Chihiro también llama a Dan un psicópata por tomar fotos de los planes de Ria en su cumpleaños, y al escuchar esto, Dan queda sorprendido y pregunta ¿cómo sabe sobre eso? Usando esta oportunidad, Chihiro decide enseñarle a actuar como un padre. Momentos después, Ria finalmente escapa de las sirvientas asustadas y corre para salvar a Chihiro, pero justo cuando entra al dojo, Dan le clava a Chihiro directamente en el estómago. Ria y las sirvientas se congelan en shock, ya que nunca esperaron que Dan realmente clavara a Chihiro. Pero en un giro sorprendente, Chihiro empuja el cuchillo más profundo y realiza un fuerte golpe de cabeza que fractura la cabeza de Dan. Ria inmediatamente corre a revisar a Chihiro, pero mientras intenta responder, su traje de conejo lo termina. Él continúa hablando sobre lo guapo que se ve hasta que Dan pregunta por qué no está ya en el cielo, porque el cuchillo aún está en su estómago. Chihiro inicialmente piensa que es solo adrenalina, pero después de recordar la noche en que Ria lo curó con su lengua, se da cuenta de que su saliva debe haberle dado algo de esa fuerza zombie. Enfadado, Dan agarra la siguiente espada para acabar con Chihiro, pero Ria corre y bloquea el ataque antes de decirle a Dan que se detenga. Por alguna razón, Dan está sorprendido de que ella se interponga a pesar de saber que está haciendo esto para hacerla feliz. Así que pregunta por qué se interpone a pesar de saber que está haciendo esto para hacerla feliz.
Él explica que mientras Chihiro está demasiado roto y débil para protegerla, él ya ha asegurado un vuelo fuera del país, así que pueden empezar con un tratamiento para restaurar su humanidad. A su mayor sorpresa, Ria le dice que se meta los billetes de avión por el trasero, porque prefiere vivir una vida corta pero feliz con Chihiro a permanecer triste con Dan. Totalmente destrozado, Dan pregunta a Ria si la pequeña libertad que disfruta actualmente con Chihiro vale la pena rechazar todo lo que él ha hecho por ella. Justo entonces, Chihiro agarra a Dan y pregunta si alguna vez se ha detenido a preguntarle a Ria lo que realmente la hace feliz, en lugar de solo suponer que sabe mejor. Al escuchar esto, Dan piensa en todas las veces que rechazó los pedidos de Ria a lo largo de los años, y finalmente se da cuenta de que la hizo infeliz. Al ver que finalmente acepta sus errores, Chihiro decide dejar de molestarlo, y también admite que él no tiene todo lo que Ria necesita para vivir fácilmente la vida normal que tanto anhela. Después de pedirle a Dan que ayude con lo importante, Dan le pregunta a Ria si de verdad prefiere vivir con un adicto zombie sin un centavo antes que en una mansión con su excéntrico padre. Para sorpresa de nadie, ella dice que sí, así que Dan decide dejarla seguir quedándose con Chihiro. Pero insiste en que es solo hasta que encuentre una cura permanente para su condición. Justo entonces agarra a Chihiro y le promete que le hará picadillo los testículos si siquiera piensa en tocar a Ria. Después de que se va, Chihiro intenta actuar como si nunca hubiera querido la gatita zombie de Ria, pero luego la adrenalina desaparece y de repente se desmaya. Mucho después, Dan despega en su jet privado para empezar a trabajar en una cura para Ria, mientras Chihiro se despierta en la cama y ve todas las caras preocupadas mirándolo. Al ver el sensual atuendo de Ria, él los ignora por completo para disfrutar, y ella le explica que las sirvientas la hicieron ponérselo porque sabían que a él le gustaría. Él inmediatamente intenta hacer la suya en su mente, pero Renko irrumpe y se abalanza sobre su cuerpo herido, preguntando frenéticamente si está bien. Después de que él dice que ella definitivamente lo empeoró, ella se disculpa antes de preguntar cómo se lastimó. Justo entonces, Ria asume la culpa e intenta disculparse por ponerlo en peligro, pero Renko la detiene antes de que diga algo más y de repente afirma que ella es la prometida de Chihiro. Chihiro lo niega de inmediato y piensa que Renko finalmente perdió la cabeza, pero luego ella le recuerda a la vez que él aceptó casarse con ella mientras estaban en un parque. Chihiro dice que obviamente no lo decía en serio y sigue negándola hasta que ella le dice que no se preocupe porque solo lo estaba bromeando. Sin embargo, mientras ella sigue revisándolo, Ria empieza a sentir lástima por Renko, porque ahora está claro que ella siente algo por Chihiro. Días después, Chihiro empieza a dudar de su decisión de cuidar de Ria. Se pregunta si Dan tenía razón sobre él siendo un perdedor inútil, pero decide enfocarse en el hecho de que finalmente vive con una villana con una trama compleja, como siempre quiso. Mucho después, mientras cenan, Yogaru vuelve a perder el sentido común y olvida que las cebollas son comestibles, así que Miro se lo explica. Justo entonces Dun le pregunta a Miro qué preparó para Ria, así que Miro le recuerda que Ria solo come hierba. Dun se confunde y pregunta cómo puede sobrevivir solo con hojas venenosas. Pero esto incomoda a Ria, así que ella se ofrece a volver a comer sola en la habitación de Chihiro, si su dieta de veneno es demasiado para Dun. Al escuchar esto, Chihiro le dice a Dun que deje de hacerle un montón de preguntas cada vez que estén cenando. De repente, Yoguru se abalanza sobre Ria intentando agarrarla, pero Chihiro lo duerme y le dice a Ria que es perfectamente normal que Yoguru actúe así. Dun también se disculpa por lo extraña que puede ser su familia a veces, pero Ria afirma estar perfectamente bien con eso. Sin embargo, después de la cena, Chihiro sigue pensando que ella se está hartando de la vida tóxica que experimenta con su familia. Así que la lleva a un bonito lugar bajo un puente para hablar. Cuando él se disculpa por solo poder llevarla a un viejo puente polvoriento, Chihiro dice que en realidad le encanta porque dar un simple paseo por la noche es algo que Dan nunca habría permitido. Luego pregunta si pueden ir a ver el festival de fuegos artificiales que se celebra mañana por la noche porque a ella tampoco se le permitió ir a uno. Él acepta fácilmente, así que ella promete evitar que su cuerpo se descomponga para que puedan pasar un buen rato juntos. Chihiro se sorprende un poco con esta declaración, así que le dice que no se preocupe porque su cuerpo no puede desmoronarse en un solo día. Minutos después empiezan a regresar a casa y Chihiro se queda pensativo porque ahora no puede dejar de pensar en una posible manera de evitar que el cuerpo de Ria se descomponga. Cuando finalmente regresan a casa, Ria nota que él no sube a la habitación, así que pregunta por qué, y él le explica que solo tiene un par de cosas que hacer. Minutos después va a la habitación de Yogaru, esperando obtener ayuda del viejo lunático. Pero después de ver que Yogaru ya está dormido, decide dar por terminada la noche. Justo entonces Miro aparece y pregunta por qué Ria no regresa a la escuela.
Chihiro le dice que obviamente no es tan simple, pero Miro insiste en que sí lo es porque él solo tiene que cubrir las cicatrices de Ria y conseguirle algo de maquillaje para que la gente no vea que es una zombie. Ante esto, Chihiro recuerda cuando le prometió a Ria una vida normal, lo que implicaría ir a la escuela como todos los demás, pero el hecho de que su cuerpo literalmente se desmorona bajo el sol hace de esto un gran problema. Al día siguiente, el festival de fuegos artificiales fue cancelado porque las nubes finalmente decidieron soltar toda el agua. Ria entonces le pide a Chihiro que la lleve al próximo si vive lo suficiente para verlo. Al escuchar esto, Chihiro se molesta e inmediatamente continúa su investigación para mantenerla viva. Al día siguiente, mientras camina a la escuela, Yasutaka se enoja por la lluvia porque él también quería ir a ver chicas guapas en el festival. Justo cuando intenta mostrarle a Chihiro las chicas guapas del otro sendero, Renko choca contra Chihiro con sus pechos para saludarlo. Mientras ella le habla, Yasutaka se pregunta si él tiene algún tipo de maldición repelente de chicas guapas que hace que las chicas lo eviten. Mucho después, Chihiro le cuenta a Renko sobre el festival y cómo quería llevar a Ria ya que habría sido su primera vez. Renko entonces le dice que simplemente haga su propio festival de fuegos artificiales, en lugar de esperar un año entero por otro festival que también podría ser cancelado. Varios minutos después, Miro regresa a casa y se siente incómoda al ver a Ria limpiando, así que le pide la escoba. Sin embargo, al intentar devolverla, Ria accidentalmente usa fuerza zombie y la rompe en dos. En ese momento, Chihiro aparece y se preocupa al ver a Ria afuera, pero ella le asegura que está bien ya que la mayor parte del día ha estado nublado. Él entonces le cuenta sobre un plan para hacer su propio festival de fuegos artificiales, y Ria se emociona. Pero cuando menciona que Renko vendrá pronto para ayudarla a ponerse un yukata, Ria pierde su emoción. Desafortunadamente, el cerebro virgen de Chihiro todavía no entiende cómo funcionan las chicas. Así que él entra y Miro también decide empezar a preparar la cena mientras Ria se queda atrás para intentar encontrar su escoba. Mucho después, Renko aparece y saluda a Dune antes de explicar lo que tienen planeado para la noche. Justo entonces, Chihiro sale ya usando su yukata y explica que Miro lo ayudó a ponérselo. Como solo queda Ria, Renko sube a la habitación para ayudarla con el vestido, y Ria aprovecha esta oportunidad para preguntarle a Renko sobre su relación con Chihiro. Después de admitir que lo odiaba a muerte al principio, Renko dice que en realidad le fue gustando hasta que aceptó todo lo que todavía está mal en él. Después de vestir completamente a Ria, Renko le pregunta si está mintiendo sobre ser una zombie, porque se ve mejor que algunas de las chicas guapas de la escuela. Ria inmediatamente le dice que deje de exagerar porque su piel se ha estado descomponiendo durante semanas, pero Renko se acerca para olfatear y le dice a Ria que se ve completamente normal. También le asegura a Ria que Chihiro encontrará una manera de mantenerla viva, pero luego Ria dice que él probablemente estaría mejor sin ella. Por primera vez, Renko se queda sin palabras de ánimo, así que Ria le pregunta si siente algo por él. Después de admitirlo fácilmente, Renko le hace la misma pregunta, pero Ria se queda paralizada. Renko nota lo nerviosa que está y dice que se quedará con Chihiro solo para ella, esperando obtener una reacción de Ria. Sin embargo, ella acepta fácilmente esto, así que Renko pregunta por qué no está haciendo un esfuerzo a pesar de saber que su tiempo se agota día a día. Ria responde que Renko obviamente tiene una relación más cercana con Chihiro, mientras que ella es solo la mocosa rica traumatizada que él tiene que cuidar todos los días. Renko entonces le dice a Ria que vaya con todo por lo que realmente quiere, y después de que Ria promete hacerlo, salen de la habitación para empezar el festival de fuegos artificiales de bajo presupuesto. Minutos después, Chihiro lleva a Ria a un lado y le pregunta si es realmente feliz haciendo todas estas cosas aburridas con él. Ria entonces le recuerda que las cosas que él ve como aburridas son un sueño hecho realidad para ella porque nunca pudo experimentarlas mientras crecía. Al día siguiente, Ria regresa a la mansión de Dan, pero las sirvientas se emocionan al verla. Ella explica que solo vino a buscar cosas para la escuela. Después de empacar, se da la vuelta para irse y ve a Arya, quien ha estado esperando para decir que no le ofrecerá a Ria ninguna ayuda si algo sale mal en la escuela. Ria acepta esto con calma y sale para encontrarse con Chihiro antes de que suban al hotel abandonado para hablar. Ria finalmente admite que quiere pasar todo su tiempo haciendo las cosas que siempre ha soñado. Chihiro también dice que no quiere nada más que mantenerla a su lado para siempre, pero mientras empieza a explicar todas las cosas que harán juntos, el corazón podrido de Ria da un vuelco, así que ella lo jala para un beso intenso. ¿Conseguirá Chihiro finalmente el felices para siempre, zombie que siempre quiso, o el cuerpo de Ria se descompondrá antes de que puedan llevar las cosas al siguiente nivel? Comenta Zombie Excéntrico si quieres la segunda parte, y no olvides activar las notificaciones de publicaciones y dejar un me gusta si disfrutaste este resumen.